Dice Rodolfo Irías Navas, diputado del Partido Nacional: no me cabe la menor duda que el próximo candidato del Partido Nacional va a ser el propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Palabras mayores de un presidente del Congreso Nacional. Fue presidente, ¿verdad? Palabras mayores. Que aparecieron estas declaraciones, o fueron publicadas, mejor dicho, en la sección día 7 de la Tribuna el sábado. El 4 de abril de 2003, un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó una reforma a la Constitución Política aprobada en 1969 que prohibía la reelección presidencial, pero estableció que esta no podrá ser inmediata sino después de transcurrido un periodo del gobernante que desee volver aspirar. ¿Es alterna entonces? Sí, en Costa Rica es alterna. Ahí nadie puede reelegirse de manera continua. La resolución se aprobó con 5 votos a favor y 2 en contra, lo que generó el rechazo de diversos sectores del país, los cuales alegan que por tratarse de una reforma a la Constitución, esta la debió aprobar el Congreso y no un reducido grupo de magistrados. La modificación allanó el camino para que pudiera aspirar a la presidencia el exgobernante y Premio Nobel de la Paz de 1987, Óscar Arias, quien luce como favorito para ganar los comicios según las principales encuestas. Eso se decía en aquel momento. Luego Óscar Arias ganó por segunda vez la presidencia de Costa Rica. Viene el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y dice: jurídicamente existe la posibilidad de petición a la Sala Constitucional para este asunto de la reelección. Está planteando de que hay posibilidades de que, de lo que usted leyó al presidente de la Corte, yo lo que percibo es que se está creando un ambiente favorable y se están pensando en varias opciones que no necesariamente tienen que ir al Congreso Nacional ni que tienen que ir a un plebiscito. Lo que pasó cuando en el Congreso reformamos un artículo constitucional para que el presidente del Congreso no aspirara a ser presidente de la República. Entonces vino el señor Micheletti y presentó un recurso que le estaban violando su derecho a elegir y ser electo, y esa reforma constitucional, recuerdo que solo la magistrada Marlina Dubón votó en contra. Marlina Dubón es el apellido. Y entonces al final las puertas le quedaron abiertas al expresidente del Congreso, Roberto Micheletti, para participar en una elección interna de su partido. Entonces ya hay antecedentes, pues, y aquí, así como se manejan las cosas... No, pero nada que ver con esto es diferente, No, Doris. pero esto lo es que diferente. le quiero decir es que al final la cosa va a estar fácil, porque si hay aspiraciones de reelección, si hay aves agoreras que están diciendo, no solo él, hay otros que lo han dicho, y hay una sala constitucional más o menos afín al partido de gobierno y a otros sectores, porque esa sala ya sabemos todos cómo se nombró. El Pino estuvo en contra inclusive de la manera como se nombró esa sala, cómo se eligió. Entonces ya sabemos que la opinión va a ser favorable, y si ya el presidente del Congreso, el presidente de la Corte está diciendo que hay... Que jurídicamente existe la posibilidad de petición. Está como abriendo la puerta y como creando condiciones. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Y bueno, como Partido de Innovación y Unidad, consideramos de que primero tratar este tema en este momento no es lo más conveniente, considerando la grave problemática por la que atraviesa el país. Estamos de acuerdo que el presidente ha llamado a un gran acuerdo nacional. Nosotros lo propusimos desde el principio. Este país no es del Partido Nacional, es de todos los hondureños, independientemente, y hondureñas, independientemente que estén o no en un partido político, y todos los diferentes actores y sectores deberíamos estar apoyando e interviniendo en la solución de los problemas, que eso es lo que quiere la gente. Bueno, entonces, yo quiero iniciar diciendo que Honduras tiene muchísimos problemas, pero este tema que ya lo ha introducido desde la Casa Presidencial Juan Orlando, y es evidente, hay una campaña por todos lados. Es el presidente que más se publicita y el que más está en todos los medios. Uno va a una de estas donde venden en las gasolineras, pues, a comprar un bote con agua, y hasta en esos lugares está la publicidad de él. Eso obviamente que es un proyecto de reelección que está planteando y que está lanzado. Y obviamente los que estamos en política entendemos
Ya lo mencionó Mauricio Oliva, que está de diputado presidente del Congreso, ya lo mencionó Oscar Nájera, ya lo mencionaron varios diputados de ellos, el propio Toño y todo. O sea, eso es ir generando ambiente. Y antes, llegar al Poder Ejecutivo, desmantela la Sala de lo Constitucional y monta una Sala Constitucional que ha violentado principios claros. Por ejemplo, el inscribir a Ricardo Álvarez como designado presidencial es una violación a la ley electoral, que es clarito. Es eso, por eso que ante el mundo quedamos como verdaderamente trogloditas conforme a las normas jurídicas, porque la norma dice claramente: el que ha participado en un proceso electoral y no obtuvo o no ganó, no puede participar en las elecciones generales. Ahí es escrito eso, y aún así lo montaron. Ahora, ¿qué viene? Viene la intención de caminar por el lado de la Corte. Por ahí va el camino hacia la Sala de lo Constitucional. Ya el colega Jorge Rivera Vilés ha dado una señal, una bandera de que la Sala de lo Constitucional podría estar esperando este tema. Nosotros, en el tema de la reelección, como partido, nosotros somos coherentes. No vamos a estar diciendo como en el 28 de junio del 2009, que aquí había un montón que decían que esos eran petros, que mejor dieron un golpe de Estado antes de hablar de un proceso de consulta. Ahora aquellos, es lo importante del ser humano, que es redimible, ahora se redimen y ahora dicen: no, hay que consultar al pueblo. Bienvenido a la consulta, Antonio Rivera y todos esos que antes decían que era prohibido preguntarle al pueblo. Pero es que no había la reforma del 5 constitucional. Y nosotros queremos decirle al pueblo que el tema de la reelección se debe de plantear desde el soberano, no desde un grupo de magistrados, como bien lo ha dicho Renato, que pasó en Costa Rica. 7, oiga bien, 7 definieron todo lo que el pueblo de Costa Rica tenía que definir. Aquí serían 5. Nosotros tenemos que plantearlo desde el soberano. La consulta, el proceso, el planteamiento, porque allá se definió una reelección alterna, no se puede reelección continua. En Estados Unidos, por ejemplo, hay reelección solo 2 periodos. En Brasil hay una reelección 2 periodos, puede bajarse de la presidencia y después puede volver a aspirar. En Colombia hay 2 periodos consecutivos. En otros países es alterno, o sea, ese es un debate. Nosotros no vamos a rehuir el debate, ni vamos a venir ahora levantando los pétreos que aquellos que utilizaron para romper el orden democrático y constitucional. Al contrario, planteamos que si se va a desarrollar un proceso, se le consulte al que de donde viene y emana el poder, que es el soberano. De ahí tiene que definirse este tema de la reelección, si el pueblo está de acuerdo, si hay otros temas, si el pueblo dice: dejemos eso atrás. Libre rechaza que el asunto de la reelección pase por una interpretación de la Sala Constitucional. Totalmente, lo rechazamos totalmente. Yo quisiera aclarar algún aspecto que dijo Russell. En primer lugar, y tal vez lo más importante, aclararle: el presidente de la República jamás ha mencionado la palabra reelección. Inclusive, la semana anterior, y seré imprudente, tuvimos reunión en la bancada de nuestro partido con él, en Casa de Gobierno. Y lo que él manifestó es que él quería hacer un buen gobierno, que lo está haciendo, creo yo, y va a pasar a la historia como el mejor gobierno en la historia de Honduras, y que nadie está hablando del tema reelección. Si los medios de comunicación consultan a dirigentes como Rodolfo Iría Navas o a su servidor, damos nuestra opinión. Pero el presidente de la República jamás lo ha dicho ni lo ha insinuado. Él está concentrado al 100% en el gobierno. En una reunión de empresarios dijo que no lo ha dicho Rafael. No lo quiero decirlo porque los acoste en los medios. No lo ha dicho. Déjame terminar. Solo quiero agregar. No lo ha dicho. Cuando vuelva aquí, le dijo a un empresario, otra vez pidiéndole el voto, le espero su apoyo, siendo presidente de la República. Él no lo ha dicho, Rafael. En campaña. Dice Rafael que él lo mira en las gasolineras y lo mira en otros lugares. Yo creo que Rafael sueña con el presidente. Yo creo que él sueña con Juan Orlando. Yo creo, sinceramente. Yo creo que sueña Rafael. Lo tiene todo el día en su mente. Mire, Rafael, hay una enorme diferencia en lo que ustedes quisieron hacer en el 2009 y en lo que supuestamente se menciona para ahora. Y lo dijo aquí el compañero, el moderador, don Renato Álvarez. El artículo 5 constitucional en aquel entonces, el cual fue reformado, manifiesta
claramente en aquel entonces los temas que no podían ser objeto de plebiscito y referéndum. No serán objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el artículo 374. Este era el vigente, Racel, en el 2009. Tú eres abogado y buen abogado. No se podía en aquel entonces. Ahí hay que consultar. Existió una reforma al artículo 5, como dijo aquí Renato. Lo importante es que en estos momentos nadie del Partido Nacional habla del tema de reelección. Lógicamente, al ser consultado como Rodolfo Irías Navas, él da su opinión. Y yo sí difiero de Renato en lo que dice el presidente de la Corte. Dice, existe la posibilidad. Jurídicamente existe la posibilidad de petición. Que la tienen todos los hondureños. Todos los hondureños tienen derecho de petición. No significa que va a llegar o no va a llegar. Él simplemente dice, no puedo pronunciarme por si llega al pleno de la Corte. El Partido Nacional está concentrado en ser un buen gobierno, en combatir la inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, mejor educación, tercera reforma educativa, salud. Eso es nuestro partido. Nuestra mejor garantía de triunfo es un buen gobierno, lo está realizando y lo va a realizar. Sea quien sea el candidato de nuestro partido, en 3 años y medio, el gobierno de Juan Orlando va a ser el mejor gobierno y será nuestra carta de presentación, sea quien sea el candidato. Ojalá que realmente sea el mejor gobierno, Toño, porque a veces nosotros nos ilusionamos creyendo que estamos haciendo lo mejor. Y en este momento, si usted va al Parque Central y habla con la gente no percibe que realmente estamos, y digo estamos porque todos los políticos tenemos un grado de responsabilidad en esto. La gente se queja porque no tiene trabajo, la gente se queja porque no puede conseguir frijoles, la gente se queja porque tiene que estar a las 5 de la tarde en su casa, porque no puede salir, porque están tomadas las colonias donde ellos viven. Y así sucesivamente. Entonces yo no quiero colocarme en un plano así totalmente negativo, pero no es que, como dicen, todo es miel sobre hojuelas. Ni tampoco ustedes se deben llevar solo por encuestas que hacen pagadas. Hay que hablar directamente con la gente. Retomo el tema. Usted tiene una percepción del gobierno actual en 7 meses. Yo tengo una percepción. El pueblo hondureño la tendrá en 3 años y medio. Y esa es la que vale. Ni su verdad ni la mía. La tiene ahorita. No es Retomo el tema. Medio. Retomo el tema a partir de las variables que se han mencionado aquí en Frente a Frente. La constitución vigente en Honduras es de 1980, ¿verdad? 82, perdón. La constitución de Honduras vigente es de 1982. Y en el artículo 374 establece que... 384, correcto. 384 establece que no es permitida la reelección presidencial. 374 establece que la reelección presidencial no es permitida, ni continua ni alterna, simplemente no es permitida. Desde el 82 hasta esta fecha, nadie ha presentado, ¿qué se le puede decir? Un recurso, una solicitud para que se interprete el artículo 374 de la Constitución de la República. Aquí va mi pregunta, por lo que he escuchado aquí. Jurídicamente, ¿es posible esta petición a la Sala Constitucional? ¿O no es posible partiendo de la premisa que ya el 374 de la Constitución establece que no se puede reelegir un presidente? La responsabilidad es de todos los sectores, y en esto debería haber unanimidad de quienes nos oponemos a este proceso en cualquier ruta, porque en definitiva creo que no es un tema de reelección el que va a solventar la problemática del país. Yo quiero ser consistente con lo que dije ayer, digo hoy y voy a decir mañana, porque creo que Honduras necesita hombres y mujeres verticales que tengan un proyecto de país y que crean realmente en cómo debe resolverse una problemática. Hablar de este momento de temas eminentemente vinculados con el continuismo de un gobierno y de un presidente, le garantizo que es un gran daño a la sociedad. Pese a que la reelección no debería ser un tema que deberíamos de estar tratando, pero sí es algo que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alerta, porque no podemos ser ciegos ante una campaña inminente que hay
para crear un ambiente que venga a favorecer lo que es la reelección. ¿Y cuál es el temor que tenemos, Renato, como partido? Los temas electorales no deberían de enfocarse en la reelección, deberían de enfocarse y el discurso y la discusión en que realmente hay una ley electoral que garantice que la voluntad del pueblo hondureño el día de las elecciones se vaya a respetar. Se firmó un acuerdo desde el año pasado cuando se habló de forma clara que las elecciones estaban en riesgo por la falta de transparencia y democracia que había en el país, y es algo que no hemos superado, y es una herida que muchos de los que estamos aquí todavía lamentamos lo sucedido el 24 de noviembre, cuando hubo mucho fraude, cuando hubo venta de votos, compra de voluntades, cuando hubieron personas que están actualmente desempeñando cargos que no fueron electas por el pueblo. Cuando hablamos de campañas completamente desleales, ahora salen criticando de dónde salieron los fondos, y hemos visto escándalos recientes, pero este es el momento que tenemos que tocar estos temas. Para mí esos deben de ser los temas electorales, y sí tenemos que estar atentos como pueblo hondureño al tema de la reelección, porque en América Latina la reelección es una mala noticia. Es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué, Renato? Primero, la falta de institucionalidad. Eso es uno de los indicadores que los políticos y los analistas internacionales valoran al momento de tocar este tema. Estados Unidos puede hablar de una reelección, es una democracia diferente a la nuestra. Nosotros tenemos una democracia completamente débil. Lo que me está diciendo usted es que si le permite a un presidente, si se le permite a un presidente que se reelija, utiliza la institucionalidad para cogerse todo el pisto y luchar por esa reelección. Claro, Renato. Y mire, nosotros tenemos los síntomas. La reelección en América Latina y en el mundo, pero con características propias como las nuestras, es una enfermedad. Y permítame terminarlo. Mire, la reelección es una enfermedad terminal para un país cuando tenemos los siguientes síntomas. Falta de institucionalidad. Aquí lo hemos hablado siempre. Mire, ni siquiera los poderes están realmente legitimados. Tenemos un poder judicial que sabemos que la composición de la sala constitucional está en tela de juicio. Muchos, para salir adelante con una agenda de país, para ser constructivos y realmente querer hacer las cosas bien, pues no, estamos trabajando con esa sala, pero esa es una sala impuesta. Esa no es una sala que fue democráticamente electa según manda la Constitución de la República. El Ministerio Público, yo en lo personal tengo dudas sobre cómo se eligió el Ministerio Público, y no solo tengo dudas, estoy en contra de la manera que lo hicieron, y nunca voy a favorecer o no pienso favorecer a ninguna institución del Estado cuando pasan sobre la ética y la transparencia. Hay actual crisis en los partidos políticos, y usted ahora no escucha que hablan el Partido Nacional, el Partido Libre, el Partido Liberal, sino que se está todo en una persona, se están personalizando. Y podemos ver actualmente, para nadie es noticia, que incluso en los grandes partidos actualmente hay una crisis, porque se están personalizando. Eso se llama hiperpresidencialismo. Entonces, Honduras en este momento tiene todos los síntomas para que podamos ser candidatos para esta enfermedad crónica que se llama la reelección. Bueno,